No puedes confiar en los demás. Todos son un obstáculo. Y si te preocupa lo que los obstáculos piensen o sientan, estás muerta. Si te gustan las comedias criminales, el mundo de la moda y las historias de Disney, seguramente te gustará esta nueva película, que está en este momento disponible en Disney Plus y en cines. Así que hoy vamos a hablar de Cruella. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Se parla italiano, puoi attivare il sottotitoli qui, in YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitles here. Además, si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Cruella nos cuenta la historia de origen del famoso personaje Cruella de Vil, que al inicio se llama Stella y es una joven e inteligente estafadora, con el sueño y el talento para convertirse en una diseñadora de moda. Ella llamará la atención de la baronesa von Hellman, una sofisticada, aterradora y famosa diseñadora de moda que le ofrecerá ser parte de su equipo. La relación entre estas dos mujeres sacará a relucir la dimensión vanguardista, perversa y vengativa de Stella, y así finalmente se convertirá en Cruella. Podemos decir que esta película es una mezcla entre El diablo viste a la moda y Maléfica, porque por una parte tenemos el mundo de la moda y una jefa difícil, aunque difícil es poco, y por otra parte tenemos la historia de un malvado que quizás no era tan malvado. Cruella es un live action y una historia de origen, pero también es un reboot. Lo digo porque nos presenta a este personaje que todos conocemos bien, usualmente en caricaturas, y lo vuelven real, contándonos cómo creció, cómo llegó a convertirse en quien es. Pero hay algunos detalles que hacen que la Cruella que vemos acá no termine completamente por coincidir con la malvada que conocíamos. Sobre todo en una escena post-crédito. Es casi como que Disney reversiona sus propias historias, poco a poco llevándonos a un lugar en el que los malos no son malos, son solo incomprendidos. Debo aplaudir que hayan situado la película en los años 70, porque esta es una de las décadas más transgresoras de la humanidad y es una de las pocas en las que Cruella podría hacer brillar su genialidad y su locura. Lo mejor de la película es el duelo de actuación de las dos protagonistas. Por una parte, Emma Stone, que logra encarnar muy bien la inseguridad y la ingenuidad de Stella, así como el egocentrismo y el nepotismo de Cruella. Casi como si fueran dos personas diferentes, pero unidas por el talento, las ganas de venganza, la espontaneidad y un importante toque de locura. Del otro lado está Emma Thompson como la baronesa, que es implacable y tiene una actitud asesina que nos recuerda bastante a Miranda Presley de El diablo viste a la moda. La película es divertida y todo el tiempo nos transmite esa sensación de rebeldía, subversión, libertad de la época de los 70. En gran parte porque escuchamos constantemente los grandes clásicos de la época, como por ejemplo Should I Stay or Should I Go de The Clash, One Way or Another de Blondie, 5 to 1 de The Doors, Come Together de Beatles, Stone Cold Crazy de Queen, entre muchos más. Todo esto está acompañado de un maravilloso trabajo de vestuario y maquillaje, que nos llevan a Londres en los años 70, pero al mismo tiempo hacen homenaje a otras décadas y estilos, en correspondencia con los cambios de los personajes. Para mí, el guión no es muy original. De hecho, algunas veces es un poco predecible y se apoya bastante en la actuación de las actrices. La película nos estimula a ser quienes somos, en vez de ocultarnos para adaptarnos a la sociedad, como hacía Cruella al inicio. Porque ella, en sus momentos más bizarros y cuando se sale de lo establecido, es donde alcanza mayor la creatividad y la vanguardia. Algo que se confirma cuando escuchamos en la película que la normalidad es el insulto más duro de todos. Este film es una gran reivindicación del marginado. Miren, ¿no? ¿Qué tal Disney? Como un gran mensaje de diversidad e inclusión, en el que nos dicen que está bien ser diferente o anormal. Una buena dosis de autoestima para la audiencia, ¿no? Por otra parte, la historia tiene un enfoque feminista, ya sea desde el inicio, en el que se cita a Helen Reddy
con la frase "soy una mujer, escúchame rugir", hasta el desarrollo y el final. ¿Por qué? Tanto el personaje de Cruella como la baronesa son mujeres fuertes, que en ningún momento se subordinan a ningún hombre. Por lo contrario, en algunos momentos el comportamiento de este dúo dinámico para algunos puede rozar con la misandria o el desprecio por el hombre. Por otra parte, en esta película tenemos a Artie, el primer personaje abiertamente gay de un live action de Disney, interpretado por el actor John McClane. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Cruella le doy un verde excelente, porque nos habla de ser genuinos y de no esconder quiénes somos. Además, nos presenta una historia feminista con dos personajes mujeres fuertes e introduce al primer personaje gay de un live action. En la calificación general, a Cruella le doy un 4, porque es una película divertida y rebelde con excelentes actuaciones, una maravillosa banda sonora, y aunque no tiene un guión potente, es el mejor live action de Disney hasta ahora. ¿Te gustó la película? ¿Cuál fue tu canción favorita? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!